Buenas tardes, queridos amigos de la Noche TV. Sean bienvenidos a una nueva mesa en este canal. Los últimos días del junio quedarán marcados para la posteridad, toda vez que en un periodo corto de tiempo se pasaron 6 reformas con importantes implicaciones para la vida nacional, principalmente en materia de seguridad y de privacidad también. Para eso me acompaña Rafael de la Garza Talavera, a quien damos la bienvenida. Estas 6 reformas de las que hablamos son la Ley de Guardia Nacional, la Ley de Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Investigación e Inteligencia, la Ley de Población, la Ley de Desaparición Forzada, todas ellas aprobadas en los últimos días de junio, y las cuales implican una compleja red en materia legal que está dando una nueva forma hasta cierto punto a la estructura estatal en materia de seguridad. Algunas de las claves principales que podríamos resaltar, en particular, por ejemplo, la Guardia Nacional, que es el paso de esta organización nacida como un mando ciudadano para labores de seguridad pública, que ya tenía muy poco de ello, por supuesto, que pasó ya formalmente al control de la Sedena, tanto en lo operativo, que ya lo tenía, como ahora en lo administrativo. Es decir, ya no va a haber un civil al frente de esta institución. En segundo lugar, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la mano de esta reforma y de la Ley de Investigación e Inteligencia, que permite al ejército recabar y procesar datos personales y de telecomunicaciones con fines de inteligencia, ya sea registros de llamada, geolocalización en tiempo real. Si bien en el primer caso aún se requerirá una orden judicial, en temas de geolocalización se aceleran los procesos para que el ejército no tenga, digamos que perder tiempo, así es como se plantea, como se justifica, pero que de la mano de la Ley de Investigación e Inteligencia conlleva una serie de vulneraciones a los derechos civiles, dicho en palabras de expertos en materia de derechos humanos, toda vez que la creación de la Plataforma Central de Inteligencia va a permitir el acceso sin orden judicial a bases de datos privadas y públicas para realizar investigaciones. Más importante aún esto es que esta vigilancia masiva que se plantea hacer no va a dejar rastro alguno. Recordemos que algunas legalidades, como por ejemplo en el caso de Australia o de Sudáfrica, sí implica que se le notifica a la persona que está siendo vigilada. Por otro lado, la ley de población, aprobada el 27 de junio, tiene importantes avances en materia de identificación, en este caso con una identificación que va a estar basada en datos biométricos como huellas, iris y la fotografía, y que va a ser o está siendo planteada como necesaria para buena parte de los procesos que vamos a tener como ciudadanos, ya no se diga solo directamente con el gobierno, sino incluso para acceder a servicios privados. Eh, y por último, la ley de desaparición forzada, que fue aprobada en el Senado también el 27 de junio, crea una base nacional de carpetas de investigación y toda una serie de procesos, digamos, para dar cuenta, digamos, de esta grave crisis de desapariciones forzadas, pero que ha sido criticada por defensores de derechos humanos y también por las organizaciones de búsqueda de desaparecidos como un mecanismo que, más allá de tratar de buscar, digamos, una solución a este grave problema de seguridad que tenemos, está abriendo la puerta a la vulneración de los derechos a la privacidad de los ciudadanos. Podemos abordar esto con Rafael de la mano, solamente aclarando una cuestión central que me parece, que estas reformas fueron aprobadas en un periodo extraordinario, ¿no? Fue un periodo corto de tiempo y mucho más importante aún en esta vieja modalidad que tan hábilmente fue utilizada por los partidos del Pacto por México en el periodo de Enrique Peña Nieto y tan criticada por la izquierda electoral e independiente fue, que es básicamente votar por reformas sin siquiera darse el tiempo para leerlas. Rafael, en este entorno donde por supuesto resaltan la reforma de la Guardia Nacional y la reforma de seguridad, ¿cuáles son tus apreciaciones? ¿Es verdad, digamos, esta vulneración de los derechos de las cuales se está hablando o es una exageración? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, Jesús, un gusto estar aquí contigo otra vez, con nuestro auditorio. Efectivamente, casi que en un sabadazo, como luego dicen, ¿no?
se llevan a cabo una serie de reformas de alto calado en un contexto en el que pues estamos muy atentos sobre todo a lo que está pasando en Medio Oriente, ¿no? Pues, lo que tenemos también con respecto a la amenaza naranja y todas estas cuestiones, ¿no? Que pues de alguna manera como que nos demandan atención y a veces pues dejamos de lado la coyuntura nacional, ¿no? Y al mismo tiempo en fast track, ¿no? Es decir, ya estaba esto de alguna manera planchado en el Congreso y los presidentes de las bancadas mayoritarias, pues básicamente lo que hicieron fue impulsarlo y sacarlo, ¿no? ¿Por qué es tan importante estos cambios y qué es lo que significa? Bueno, yo quisiera empezar por el final diciendo que esto es, de alguna manera, la consolidación de todo un proceso, ¿no? Que tiene que ver con la unificación de dos conceptos. Primero, el de seguridad pública, ¿no? Tradicionalmente llevado a cabo por los civiles, y el concepto de seguridad nacional, que tradicionalmente está a cargo de las Fuerzas Armadas. Esto es un modelo definido en el Estado liberal y que tiene que ver eminentemente, sobre todo con la formación, el surgimiento, la formación y el desarrollo del Estado liberal. Entonces voy a regresar un poquito al siglo XIX precisamente para señalar el surgimiento de la policía como esta fuerza civil de control social, ¿sí? Diferenciada de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y de aquí vienen básicamente, en términos muy generales, la distinción entre ambos conceptos de seguridad, ¿no? Y como sabemos, la policía surge en los primeros estados liberales, pues, sobre todo en Inglaterra, con la finalidad de la contención del conflicto social en las calles de lo que empieza a ser las grandes ciudades, ¿no? Y esta policía va a tener siempre un cariz civil, va a estar dirigida por civiles y va a tener básicamente como esfera de desempeño el trabajo con la sociedad civil y con la ciudadanía. En este sentido, eh, a lo largo del siglo XX, estos dos conceptos, seguridad pública y seguridad nacional, van a estar claramente demarcados. Y en México, uno de los artículos, perdón ustedes que no lo recuerden, pero un artículo tradicional, ya lo pondremos ahí en las notas, decía básicamente que las Fuerzas Armadas no pueden intervenir más que exclusivamente en lo que la Constitución les prevé que participen, que era básicamente la respuesta a amenazas externas, básicamente de guerra. Nos estrenamos en una guerra, precisamente la Segunda Guerra Mundial, y ahí empieza el concepto de seguridad nacional, toma forma, y además la cuestión de la inteligencia militar, entendida básicamente como la inteligencia dirigida a la amenaza externa, ¿sí? Mientras que la policía, ¿sí?, va a hacer trabajo de inteligencia a través de lo que después fue, sobre todo en la posguerra, la Dirección Federal de Seguridad y el CISEN, de trabajo con civiles, en donde, sí, aparentemente, y ahorita voy a decir por qué, pues los militares se dedicaban a la cuestión externa, al control de los mares, de las fronteras, ¿no? Para contener amenazas, y el Ministerio Público, la policía, ¿no?, de investigación, etcétera, va a trabajar en lo interno. Pero en realidad la separación es muy delgada, muy fina. ¿Por qué? Pues porque sabemos, ¿no?, que la Dirección Federal de Seguridad fue organizada por militares, señaladamente por Gutiérrez Barrios y otros, que fueron los que, trabajando para los Estados Unidos, conformaron un servicio de espionaje en la Secretaría de Gobernación, pero que tenía una fuerte influencia militar, ¿no? Entonces, en realidad la línea es difusa, ¿no? Y ya entrando en la Segunda Guerra Mundial, pues lo que vemos es que en realidad el ejército siempre se metió en cuestiones de civiles, ¿no? Señaladamente, digo, para ir más lejos, pues su intervención en Tlatelolco en el 68, pues, que no era una amenaza externa, ni mucho menos, pero podemos señalar
¿no? El asesinato de este luchador social en Morelos, Rubén Jaramillo, que fue llevado a cabo por las Fuerzas Armadas. También todos los, no, las desapariciones y los delitos de lesa humanidad cometidos en Guerrero durante la guerrilla encabezada por Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. Y ya no digamos en la Guerra Sucia, en la que efectivamente la Dirección Federal de Seguridad llevaba a cabo, no, era el frente, pero que tenía un fuerte apoyo del ejército. Recordemos que a los estudiantes del 68, a muchos de ellos se los llevaron al campo militar número 1, que era el lugar en donde se torturaba a todos estos luchadores sociales, no solamente de los estudiantes del 68, sino de los distintos grupos guerrilleros, ¿no? Que se enfrentaron al Estado. Entonces, esa distinción es muy, digamos que es como formal, ¿no? Pero en realidad, Pero eh, Rafael, perdón, sí, dime. Rafael, pero por ejemplo, el caso del 99, un hecho que tú tienes mucha experiencia en la cuestión de la huelga en la UNAM, vemos que hay también un cambio, ¿no? Porque ahí justamente en este periodo posterior a la transición, o bueno, en los albores de la transición política hacia el PAN, se da este cambio porque quien entra a la UNAM ya no es el ejército, ahora es la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Bueno, la federal. Entonces, ¿tú crees que hay un cambio en ese momento, digamos, de esta lógica de lo civil y lo militar? Sí, efectivamente, y esto tiene que ver con el cambio del modelo económico. Es más que evidente y coincide, sobre todo desde Cedillo en adelante y luego los gobiernos panistas, porque como lo dijeron y lo digo yo, lo han dicho muchos desde luchadores sociales, analistas, etcétera, en el momento en que el nuevo modelo económico plantea el empobrecimiento y la precarización de la vida de amplios sectores de la sociedad, dicho de una manera elegante, el retiro del Estado, del gasto social, etcétera, etcétera, pues evidentemente, ¿no? Estos señores pues entienden que el descontento va a ser importante, que van a surgir probablemente nuevos movimientos guerrilleros, como sucedió. Entonces, claro, aquí ya la policía no es suficiente porque además, sí, pues esto implica enormes cantidades de dinero, ¿no? Vimos el derroche de Fox y de Calderón con la Policía Federal y con toda esta bola de personajes que costaron una fortuna, ¿no? Entonces, al final, no, lo que vemos es que en términos de gasto, pues lo que dijeron es, mira, pues si ya estamos gastando con las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas son las que en realidad tienen, ¿no? El armamento, el entrenamiento, etcétera, pues vamos a mejor a usar a las Fuerzas Armadas, ¿para qué andamos con la policía? Que además, ¿no? En el contexto del surgimiento de la delincuencia organizada fuera del gobierno, porque ya ve que también adentro del gobierno pues, hay delincuencia organizada. Es más, hay quien dice que en realidad esa es la que verdaderamente está organizada, ¿no? La otra es más bien una lucha de todos contra todos, ¿no? Pues este es el pretexto perfecto, ¿no? Entonces lo que necesitamos en realidad es, y esto viene desde Fox, es nuestras policías están cooptadas por el narcotráfico. No tienen suficiente armamento, no tienen suficiente entrenamiento. Todo lo que necesitamos es en realidad meter al ejército. Pero como en términos constitucionales era necesario transformar la constitución y no había esa correlación de fuerzas favorable, pues se empezó a brincar la constitución y entonces la discusión era que básicamente no, al ejército se le estaban dando atribuciones que estaban en contra de la constitución. Incluso el propio ejército a través de sus generales decía, nosotros lo que necesitamos es certeza jurídica, ¿sí? Porque no tenemos certeza jurídica y esto puede tener consecuencias terribles para la institución y para el orden social y político de este país, ¿no? Entonces la discusión se llevó a cabo todos los dos sexenios foxistas, aunque empieza con Fox la militarización de las policías, después viene toda la intervención del ejército, ¿no? Con Calderón, pero no está el entramado constitucional en armonía con eso. Y no va a ser hasta con Peña Nieto y señaladamente con el gobierno de AMLO cuando se hace el cambio constitucional y entonces ahora sí, las Fuerzas Armadas pueden hacer lo que el presidente les pida que hagan, independientemente de si hay amenaza externa, si es interna, etcétera, ¿no? Entonces, pues lo que tenemos con estas dos leyes, sobre todo con la ley del sistema, sí, de seguridad pública, ¿no? Pues lo que vemos es digamos, la maduración de este proyecto de Estado y de esta oligarquía, de esta burguesía nacional y muy aliada con
burguesía estadounidense y con el modelo de lo que en su momento se llamó colombianización de México. Y entonces lo que tenemos ahora, pues es, sí, básicamente ya, ahora sí, las piezas ya vienen ensambladas con un sistema de seguridad pública que le permite, como decías tú, a las Fuerzas Armadas hacer investigación, ¿sí? Más allá de la investigación que haga la seguridad pública y los ministerios públicos, que son, sobre todo los ministerios públicos, que son los no tradicionalmente responsables de la investigación. Y entonces, además, tenemos una ley de ciberseguridad que va a permitir y potenciar precisamente estos elementos, ¿no? De espionaje. Déjenme nada más hacer un paréntesis. El Estado liberal es por excelencia un Estado espía. O sea, ni le busque. De todos los estados liberales, socialistas, tienen que tener un elemento de inteligencia militar, o de inteligencia. ¿Por qué? Pues porque tienen que estar, pues tienen que saber qué está pasando en el país, ¿sí? Sobre todo lo que no se ve que está pasando, ¿no? Y entonces, pues, lo que tenía, por ejemplo, la dirección del CISEN, pues era que en todos los estados existía una delegación y que esa delegación tenía investigadores que iban a marchas, a mítines, a huelgas, básicamente cualquier cosa que llamara la atención, a levantar información, mandarla, ¿no? A la secretaría y ahí habría analistas que las llevarían, ¿no? Y iría subiendo hasta que llegara a los espacios de toma de decisiones. Ya los que iban a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a detenerlo? ¿Lo vamos a desaparecer? Pues sabemos que era una práctica sistemática, etcétera. Entonces, creo yo que, digamos, no es que yo lo esté festejando, ¿no? Y diciendo, ah, pues qué padre, ahora sí, ya es constitucional. No, evidentemente, pero digamos que en esta visión de Estado de Derecho, sí, para este grupo en el poder, sobre todo para el que está ahorita, era muy importante, sí, armonizar y dejar las leyes bien armadas, primero, para legalmente protegerse ellos y que el ejército también tuviera, ¿no? Como estaba antes, pues modos de, o sea, hacer actividades que no puedan, que vayan en contra de la Constitución. No es porque al ejército de las Fuerzas Armadas le interese mucho la Constitución y las leyes, ¿no? Pero pues se curan en salud. ¿Por qué? Pues porque si usted se fija, los delitos de lesa humanidad, ¿no? Pues no prescriben. Y entonces, pues, si a mí me hacen hacer algo que después va a ser tipificado como delito de lesa humanidad, pues aunque yo tenga 80 años, me meten al bote. Y entonces, claro, lo que quieren es certeza jurídica, ¿no? Más allá de que vayan a rebasar la ley, porque en el fondo, toda esta cuestión de seguridad nacional es pues básicamente no una cuestión de Estado. Y recordemos que el Estado, si bien está para garantizar los derechos y la ley, es el único, ¿sí?, que puede legalmente rebasar el orden legal. Sí, claro. Muy beberiano de tu parte, pero en efecto, creo que aquí el problema central y una de las críticas que se tiene al respecto de esto es el para qué. A ver, no vamos a culpar al Estado de querer tener todo el poder y de querer controlar, eh, tener bajo control el país, digamos, la jurisdicción que le corresponde, ¿no? En este caso, pues todo el país. Tampoco nos vamos a meter aquí en estos discursos de la oposición, del PAN, del PRI, de MC, que critican esto cuando ellos fueron los que empezaron, bueno, el PAN y el PRI, la militarización, cuando si ellos pudieran lo hubieran hecho. Más bien el punto es que no pudieron con Peña Nieto porque había una oposición. Aquí lo que se plantea es justamente cómo cambió la correlación de fuerzas para que algo que le criticábamos a Peña Nieto en 2013, 14, con todas estas leyes, cuando él trató de pasar lo mismo que Sheinbaum acaba de pasar, que es esta identificación con biométricos, cuando lo atacamos y buena parte de la sociedad lo vio como un atentado contra la seguridad y la privacidad de los individuos, ahora se festeja. Eso es, creo, el problema central en esto. Más aún en un entorno en el que se junta todo, un investigador, parte de la red de defensa de los derechos digitales, una importante organización aparte que se opuso a todos los planes de Peña Nieto en materia de espionaje. No por ello no fueron presa de este espionaje por medio de Pegasus y demás instrumentos. Lo planteaba así, y era que era un rompecabezas, que estas leyes por separado
me faltó mencionar, por ejemplo, también la de telecomunicaciones, por cierto, que estas leyes por separado pueden tener cosas criticables de forma básica, ¿no? O sea, por separado. Pero cuando las vemos en conjunto, como justamente este rompecabezas, porque no es simple coincidencia que hayan ido en el mismo paquete, cuando las vemos en conjunto es donde tenemos que preocuparnos al respecto, y más aún en un contexto en el cual, por ejemplo, ¿cómo nos vamos a asegurar que el gobierno, por muy bueno que sea, vamos a decir que Sheinbaum es excelente y es una excelente persona y con calidad moral igual que AMLO? ¿Cómo sabemos que van a ocupar bien nuestros datos biométricos y nuestros datos de, bueno, básicamente qué vemos, con quién hablamos, dónde estamos, que ahora van a poderlos tener las Fuerzas Armadas? ¿Cómo nos vamos a asegurar que los van a ocupar bien cuando quien tenía que encargarse de la ley de manejo se me olvida como tal el nombre claro, pero de protección de datos personales, perdón, lo manejaba el INAI si ya no existe el INAI? Y No, es más ahora, bien, no, más bien, no existe el INAI como parte de este proyecto. Si te fijas, no, exacto. cosas separadas. No, ese es el punto. En este contexto en el que ya no existe el INAI acusado de mil cosas, no vamos a defender aquí el INAI, por supuesto, pero lo cierto es que, por ejemplo, muchas de las cosas, por ejemplo, lo del caso de la Casa Blanca, que tanto daño hizo a Peña Nieto, fue a partir de plataformas de transparencia manejadas por el INAI. Otro tipo de casos de corrupción han sido descubiertos por medio de estos controles que bien o mal las instituciones eran autónomas y permitían a cierto punto alguna capacidad para meterse en la información. Ahora, con instituciones que están dentro del mismo control del gobierno federal, ¿cómo vamos a saber cómo están manejando nuestros datos? Y aquí quisiera hacer otro apunte. Mucha gente dice, bueno, pues que las telefonías, Google también, Facebook, bueno, Meta ahora, etcétera, pues todos ellos ya tienen nuestros datos, ya saben lo que hacemos y lo que no hacemos. Sí, no, por supuesto. El punto es, ¿para qué la quieren las empresas? Para vendernos algo. Quieren ver cuáles son nuestros parámetros de compra, nuestros parámetros de pensamiento para vendernos algo o ofrecernos un servicio. No, ¿Para qué lo va a querer el gobierno? de hecho, el gobierno les pedía inteligencia a ellos, pero el problema es que la empresa te puede dar lo que quiere porque tú no sabes lo que tiene. Ahora dicen, no, nosotros queremos la información, nosotros queremos recabar, nosotros queremos organizarla. Ya no se la vamos a pedir a privados porque no sabemos qué nos va a dar. No, Ese era el problema en China con Google, que China les dijo, a ver, pero me tienen que dar todo ahí, no, pero es que Pérez, es que nada más es para... Y entonces ahí evidentemente lo que vemos es una tendencia a nivel global. Los estados están utilizando el ciberespacio pues, básicamente para ampliar su poder de censura y su poder de control social. Pues sí, claro, nos sorprende, ¿no? no, claro. Sí, sí, ¿No? y justamente el punto es antes también lo podían hacer, también podían intervenir tu Claro. teléfono y pedir información de tus llamadas. El punto es que ahora ni siquiera lo tienen que hacer por vía legal. Y esto qué implica? Que ni siquiera va a haber un rastro de que el No, gobierno en algún momento, ahora lo van a hacer legalmente. Ahora perdón, no. por orden judicial, Sí, sí. tú no puedes ir decir, a ver, es que estos me están. No, no, pues mire, pues es que aquí tenemos esto, aquí tenemos esto. No puedes demandar, esto es legal. No, ¿Sí? pero el punto es que ahora van a poder decir, pues no sé si sí o si no, yo no te puedo decir, o sea, ya no hay ni siquiera un rastro que ellos dejen de que te están vigilando. Recuerda además que toda esta transformación del concepto de seguridad nacional que te hablaba tuvo como corolario, y sobre todo en el sexenio anterior, de que toda la información sensible se catalogaba como de seguridad nacional y entonces el IVA ya no le podía hincar el diente. Entonces ya todo era de seguridad nacional, sin mencionar la opacidad tradicional y sistemática de nuestras Fuerzas Armadas. Súmale eso. Entonces, claro, el obstáculo era el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Y fue por eso que lo desaparecieron, para que ahora el gobierno sea juez y parte y decida qué te da y qué no te da, más el argumento de, pues esto se restringe por seguridad nacional. Entonces, bueno, pues básicamente, sí, vemos por un lado instituciones civiles que probablemente, como dices tú, tengan muchos defectos, pero el problema aquí son los principios. Y el principio era un principio básico de las democracias liberales, ¿no? Hoy en decadencia, que es que el ciudadano tiene el derecho a saber y el servidor público está obligado
a informar todo lo que hace o no hace. Entonces, pues, ahora se entiende esa animadversión, ¿no? Y todo el Claro. sentido de Andrés Manuel se protegió con, pues esto es una cuestión de seguridad nacional, o no existen los datos, o de plano arrancamos hojas del, no como lo hicieron con los padres, con la comisión de los 43 desaparecidos. Oiga, pero es que aquí faltan hojas. No, no, no tenemos nada. Eso es lo que tenemos, ¿no? Y entonces Andrés Manuel dijo, pues es que no puedo, pues es que no, pero entonces no solo no puedo, sino que además les voy a dar más poder y voy a armonizar la ley. Entonces, ahí es donde la situación se torna, ¿no? Digamos, mucho más amenazante, porque sabemos perfectamente, no porque esto sea nuevo, sino porque ha sido sistemático desde hace décadas, que esto se va a utilizar para espiar no solamente a la delincuencia organizada, sino a todo aquel que disienta o represente una amenaza al poder político de la clase gobernante o del grupo gobernante. No de la clase, porque esa no, esa gobierno, esa está más arriba, sino del grupo gobernante que trabaja para esa clase. Claro. Súmele usted además, ¿sí? El, ya el enorme poder, pero además, ¿sí? La posibilidad que ha sido también tradicional, recordemos que Gutiérrez Barrios y otros trabajaban para la CIA, que es que la tecnología y el entrenamiento que se da al ejército viene de Estados Unidos y de Israel, si me permite, que ya habrá otro momento para discutir ese tema, porque pues, recientemente una de las relatoras de la ONU pues dijo que hay no sé cuántas empresas que se están enriqueciendo a lo bestia con el genocidio de Gaza. ¿Y cuántas empresas mexicanas siguen haciendo negocios? ¿Y cuántas armas que tienen las Fuerzas Armadas vienen y se siguen comprando de Israel? Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Entonces yo creo que sí, eh, como tú lo mencionas, esto es una cuestión delicada que abona a los que decimos, que me puedo yo notar, a que estamos en un proceso de militarización, ¿no? Que no de militarismo, sino de una traslado, militarización entendido como traslado de actividades tradicionalmente asignadas a civiles a las Fuerzas Armadas. Sí, digo yo, puede que sea una definición muy mínima si usted quiere, pero muy elocuente, que explica básicamente el espíritu tanto de la ley del sistema de seguridad. Que dicho sea de paso, porque se me dice, oiga, pero algo bueno de tener, bueno, a lo mejor en el sentido de armonizar a todos los municipios, los estados y la federación en el manejo de la inteligencia para trabajar sobre una sola base de datos y no, sobre todo en la cuestión forense, que pues era un Sí. escándalo. La cuestión forense era un escándalo. Pero claro, esto abre paso para que ahora no solamente los bancos tengan, sí, sus huellas digitales, no solamente, sino que también las tenga, no, cualquier institución pública que quiera hacer una investigación señaladamente las Fuerzas Armadas. Y la verdad, yo Claro. como ciudadano digo, ay, conociendo a nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Sus altos niveles de corrupción, su alta opacidad y sobre todo su espíritu punitivo, en donde el ciudadano es visto como un enemigo, ¿sí? Un soldado no se dialoga, el soldado no está entrenado para dialogar, está básicamente entrenado para, sí, utilizar armamento y ¿cómo le llaman? Neutralizar, o tiene ahí un eufemismo que usaron mucho cuando mataban gente fuera o no fuera de la Daño delincuencia. colateral, ¿no? Bueno, ese era el cinismo de los civiles, ¿no? No, acá se llamaba neutralizar o no sé qué que usaban para no decir, pues lo matamos, lo asesinamos, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que es interesante que este proyecto es un proyecto transeccional, transpartidista, fíjese usted, ¿no? Que viene desde el PRI, desde el, ¿no? Cedillo, luego cobra fuerza con el panismo y finalmente se corona con la 4T. Entonces, parece ser que aquí este es un proyecto, pues básicamente de la clase dominante, ¿no? Y de nuestros vecinos del norte que han presionado fuertemente, ¿no? Para que las Fuerzas Armadas tengan un papel más importante en la vida civil de este país. Claro. Sí, ¿no? Y bueno.
Sin lugar a dudas, la cuestión aquí son las dos preguntas, ¿no? Número uno, eh, debemos de confiar en instituciones que históricamente se han demostrado como poco confiables, como corruptas. Y en segundo lugar, ¿esto va a lograr tener ese efecto que tanto argumentan como justificación? Esto va a hacer, tenían Pegasus y a quienes estaban espiando eran a periodistas y a disidentes políticos y no a los narcos, porque a fin de cuentas, y eso lo sabemos nosotros y lo sabe nuestra audiencia, por supuesto, no es para eso, no es para acabar con el problema de seguridad pública, porque esos no son los mecanismos por medio de los cuales, ¿creen ustedes que no saben quiénes son los líderes narcos, dónde están y qué hacen? Por supuesto que lo saben, simplemente ese no es, digamos, el interés particular de este gobierno. Y para finalizar, yo diría justamente, ¿no? La militarización se ha demostrado como una vía incorrecta, sin logros y que genera más problemas. Y bueno, Morena, que tan crítico fue de esta militarización cuando no era gobierno, es, como tú decías, quien logra hacer realidad el sueño de Calderón, de Cedillo, de Fox y de Peña Nieto. Y Entonces, mira, para ponerle la cereza en el pastel, pues creo que ayer o hoy salió la noticia de que Julio César Chávez Jr., ¿no? Resulta que tiene una orden de aprehensión en México, ¿no? Y desde Estados Unidos lo van a deportar, pues, que acaba de pelear en Estados Unidos, ¿no? Resulta que tiene una orden de aprehensión, creo que desde el 2024, no sé cuántos. Tú dices, como tú dices, pues si ya saben quiénes son, pues resulta que Julio César Chávez se casó con la viuda de uno de los hijos del Chapo Guzmán, imagínate, ¿no? Y nada pasaba, por alguna razón la orden de aprehensión no se hacía efectiva, viajó a Estados Unidos, obviamente pues se quería quedar allá para no regresar, y pues se casó, imagínese usted con quién, y entonces pues lo agarraron y lo van a mandar para acá. Entonces, efectivamente, sabemos que el pretexto es ese, pero de lo que se trata básicamente es de contener, ¿sí? A toda la disidencia y que va a tener usos para el que lo pueda pagar, ¿sí? No solamente para las instituciones del Estado, sino para quien pueda pagar esos servicios de inteligencia, porque usted sabe que las filtraciones pues, se cobran muy bien, ¿no? Y sí, esto, y esto en realidad, como tú bien señalas, no parece ser la solución, ¿no? Al problema de seguridad pública que tenemos. Ni creo que Trump se vaya, sí, a ablandar y a decir, ah, no, pues ahora sí ya están trabajando duro y no en lo absoluto, ¿no? Pero, de alguna manera, esto es, en mi opinión, un regalo de este grupo gobernante y de los anteriores al enorme poder que ha cobrado nuestras Fuerzas Armadas para que ellos se cubran la espalda, ¿sí? Y no puedan, ¿sí? No podamos los civiles en años que vengan proceder o, peor aún, investigar y revisar todas estas acciones, ¿no? Que están cobrando vidas todos los días. Y pues, si usted cree que Pegasus ya no funciona, pues pues, ¿cómo le diré? Ahora eh, más que nunca, ¿no? Pero bueno, te mejoró sin lugar a dudas. sin Pero duda. bueno, Rafael, muchísimas gracias. Nos quedamos sin tiempo por esta emisión. Y bueno, le agradecemos a nuestro público el ver este video. Nuevamente lo de rigor, like, compartir, suscribirse y comentar, por supuesto, cualquier opinión al respecto. Y bueno, nos vemos en la próxima mesa. Gracias, Rafael. No, al contrario, Jesús.